buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Álvaro Tejada, soy bibliotecólogo de la Gran Biblioteca Pública de Lima y trabajo en la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida al ciclo de conversatorios Conoce a una científica, que se organiza en el marco al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, actividad que celebramos cada 11 de febrero, ¿no? En este contexto, la Biblioteca Nacional del Perú y CONCITEC, a través de su programa especial de popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación, presenta la charla Conoce a una científica. Este proyecto reúne adolescentes que tienen interés en el campo de la ciencia y la tecnología y pretende acercar a investigadoras, investigadores con jóvenes, adolescentes y público en general para que puedan saber de primera mano el trabajo que realizan científicos peruanos, así como mostrarles la carrera de investigación como una posible opción profesional. Por celebrarse el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las invitadas del mes de febrero fueron todas mujeres. Las charlas que hemos tenido han permitido conocer a destacadas investigadoras científicas nacionales que compartieron con los participantes sus experiencias en el ámbito profesional, conocimientos y aportes que han dado a la ciencia y la investigación para el desarrollo de nuestro país. Para el desarrollo de esta mesa específicamente, es un gusto contar con la participación de Gina Sangay. Voy a leer un poquito acerca de su biografía. Ella es ingeniera forestal y doctora en ecología. Egresada de la Universidad Agraria de La Molina, tiene un magíster en manejo y gestión de ecosistemas de agro Paritech en Francia y un doctorado en ecología funcional de la Universidad de Montpellier en Francia. Este estudio se realizó en cooperación con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido también becaria del Instituto de Recherche pour le Développement IRD, ECARS, y la Escuela Franco-Peruana Ciencias de la Vida de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene experiencia de trabajo en investigación con equipos internacionales y multidisciplinarios en Francia y en Luxemburgo. Tiene experiencia en la obtención de financiamientos académicos y bilaterales entre Perú y Francia, comunicación fluida a nivel oral y escrito del idioma francés. Gina ha trabajado como coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina durante el año 2019. Actualmente brinda una consultoría en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, como especialista forestal. Asimismo, forma parte del staff de profesores del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, impartiendo diferentes cursos como edafología, manejo de conservación de suelos, así como ecología y recursos naturales. Gina tiene interés en trabajar en proyectos relacionados al área de medio ambiente, servicios ecosistémicos, restauración de suelos, así como fomentar la investigación científica. Como vemos, tiene una amplia investigación en todo lo que es el campo de la ciencia y hoy nos va a hablar sobre conservación de bosques. Entonces, bienvenida Gina Sangay a esta mesa de trabajo, de diálogo, y bueno, te doy pase para el inicio de tu presentación. Bien, muchísimas gracias Álvaro. Creo que ahí faltó tal vez actualizar mi descripción, pero bueno, en general sí es eso. Pues bien, el día de hoy quisiera agradecer la invitación, ¿no?, y la oportunidad que me brinda la Biblioteca Nacional del Perú en coorganización de CONCITEC, ¿no?, gracias al equipo de popularización de la ciencia, para poder compartir con ustedes, ¿no?, de forma bastante panorámica y resumida, sobre todo, digamos, la trayectoria profesional que he tenido hasta ahora. Y así como yo, ustedes, pues jóvenes adolescentes, también pueden, gracias a las diversas oportunidades que se le van brindando, llegar a cumplir sus metas, ¿no? Bueno, yo les voy a brindar
desde mi experiencia en la temática de conservación de bosques, ¿no? La línea profesional que he seguido, que tal vez les pueda prender algunas lucecitas dentro de su carrera, ¿no? Bien, ya mencionaron mi nombre, y quisiera saber, bueno, les voy a dar unos segundos para que puedan reflexionar en función a esta imagen. Cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué vas a estudiar cuando seas grande y ni siquiera tienes idea? Eso yo sé, tal vez que muchos de ustedes pueden estar pasando por ello, que fue mi caso, ¿sí? Cuando ya estaba acercándome a terminar el colegio y no sabía, pues tenía que buscar ciertas formas, ¿no? En este caso, ahora existe mucho el interactuar con un profesional a quien yo quisiera seguir los pasos, o interesarme gracias a toda esta herramienta informática que existe actualmente y antes no. Pues bien, de forma muy rápida, yo nací en Chorrillos y mi primaria la realicé mis primeros años en el Colegio Mercedes Indacochea de Barranco, y ya posteriormente, cuando estaba ya terminando el colegio, pues fui a un colegio particular, el Colegio Fermín Tanguis de San Juan de Miraflores, y ahí básicamente, digamos, el curso que más me atraía era biología. Está mi profesora Mariela Massa, y los bailes, ¿no? Los bailes típicos del Perú me gustaban mucho porque teníamos una profesora excelente, Gladys Chaparro, que no solamente enseñaba a bailar, sino enseñaba a cogerle el gusto, ¿no? A nuestras tradiciones, y también a valorar, ¿no? Cada cultura por donde íbamos. Entonces, desde ahí, desde chica ya yo tenía una imagen de hacia dónde quería ir, ¿no? Me gustaba mucho la biología, las ciencias naturales, y también me gustaba bailar. Entonces, cuando decido elegir mi carrera profesional, en un principio yo quería estudiar biología o algo que se parezca, porque siempre pues he querido trabajar en la naturaleza, y también porque creí que no era buena para los números. Entonces pensé que lo mío no era ingenierías. Y cuando ingreso, ¿no? Por eso yo postulé a biología, porque pensé que solamente era biología. Y cuando ingreso a ingeniería forestal, sí habían algunos cursos que teníamos que llevar en cuanto a los números, ¿no? Cálculos matemáticos. Y para qué, estando ya en carrera, me di cuenta que en realidad, y el mensaje que quisiera compartírselos con ustedes, ahora ya de grande, es que más que focalizarme en qué quiero estudiar, ¿no? Si es difícil, si no es difícil, es sobre todo dónde me visualizo yo y soy feliz, ¿no? O sea, me visualizo bien en el bosque, en el campo, trabajando con comunidades nativas, con comunidades locales, pues hacia ese rumbo, entonces intento orientarme, ¿no? Más que ver si es difícil o no el curso, que en mi caso, pues lo hice al revés, pero al final, gracias a Dios, sí me funcionó. Entonces, estudiando ingeniería forestal en la Universidad Agraria La Molina, tuve de verdad la dicha de tener muchos viajes durante la carrera. Y digo la dicha porque era gracias a estos viajes que hemos tenido constantemente en grupos, ¿no? Hemos podido adquirir conocimientos académicos, ¿no? Pero también el hecho de convivir entre nosotros, o también conocer a las comunidades estando en el sitio, me da una perspectiva bastante amplia de lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Esta es la foto yo he tenido muchos mentores a lo largo de mi trayectoria profesional, pero el profesor Carlos Llerena fue un mentor que para mí significó mucho, y es ahí la importancia de ustedes, tal vez jóvenes, ¿no? Puedan buscar ayuda, ¿no? Buscar a un profesor, a un tío, a un amigo de mi tío, a un amigo de familiar, o alguna amiga, alguna profesora, ¿no?
que les pueda tal vez orientar a partir de sus intereses propios, ¿no? En mi caso fue el profesor, y creo que para muchos forestales también. Y es importante, creo, el rol de un profesor y sobre todo la curiosidad que pueda tener un alumno para indagar, ¿no? Indagar más. Claro, yo menciono al profesor Llerena, pero tuve también otros profesores que me ayudaron mucho en el trayecto profesional. Entonces, con los compañeros forestales salíamos al bosque y realizábamos todo tipo de actividades relacionadas a la ingeniería forestal, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención fue utilizar motosierra, por ejemplo, porque yo era muy, de cierta forma, o sea, no quería utilizar un equipo tan que me podría tal vez hacer daño, pero estando en el bosque me di cuenta que sí, sí se puede, y que todo ese estereotipo enorme que yo tenía, que hay carreras que solamente son para chicas y para chicos, pues no, eso no es así, es simplemente algo que yo fui adquiriendo, digamos, de forma equivocada, ¿no? Pero esto me permitió tener una visión más amplia. Entonces, cuando termino la carrera de ingeniería forestal, me salieron prácticas para hacer mis prácticas preprofesionales en Cajamarca, y me fui al Centro de Investigación de Desarrollo Forestal, ADEFOR, y gracias a todo el equipo, ¿no?, de investigadores, de personal técnico, pude rotar entre las diferentes actividades que tendría yo como futura ingeniera forestal, ¿no? Entonces hice prácticas en la Granja Porcón, donde evaluábamos el estado de salud de los bosques. Hice prácticas también, una pequeña estancia en Minera Yanacocha, donde nosotros como estudiantes o preprofesionales nos encargábamos de seguir un poco el monitoreo, ¿no?, de la calidad de agua y suelos que salía de la mina. Acá yo tengo una anécdota que viví en San Marcos, ¿no?, dentro de este, digamos, paquete de prácticas preprofesionales, porque tenía que dirigir a 50 entre jóvenes y señores varones, ¿no? Y pues yo acababa la universidad, tenía 24 años y tenía, sinceramente, no sabía, o sea, había terminado la universidad, pero podía saber cosas técnicas, académicas, pero yo no sabía dirigir un grupo, ¿no? Y sobre todo porque yo tenía que quedarme ahí una semana en campo, y me habían dado un espacio donde solamente vivían varones, y pues yo sí tenía mucho miedo, ¿no? Pero tuve la suerte de trabajar con un tractorista, un señor que todo el tiempo me decía que no me preocupe, que él tiene una hija, de, de que él ya ha trabajado anteriormente con ingenieras, así que él intentó enseñarme a manejar tractor también, que la verdad no pude manejarlo a la perfección, pero por lo menos intenté. Y ya cuando terminé la carrera de, digamos, las prácticas preprofesionales, ¿no?, regreso a Lima y tenía que sustentar todas mis prácticas con un trabajo de investigación, ¿no? Entonces ahí tuve la suerte de trabajar con el profesor Enrique González Mora, ¿no? El profesor nos enseñaba dentro de la carrera de ingeniería forestal, química forestal, pero también cómo darle uso a los productos forestales que no eran madera, ¿no? Porque no necesariamente un árbol da madera, sino nos enseñaba cómo aprovechar los recursos del bosque, en este caso la castaña, ¿no? No sé si ustedes conocen la castaña, pero este ingrediente se usa para diversos tipos de industria alimentaria. A nivel nacional, se vende también exportándolo. Entonces, estos coquitos que quedan, ¿no?, después de haber aprovechado las castañas, como ustedes pueden ver acá en la imagen, estos coquitos están botados en el bosque, ¿no?, generando residuo. Claro, es materia orgánica y se va a regenerar, se va a descomponer. Pero la visión que tiene el profesor, ¿no?, junto al ingeniero Pedro Carrasco, que ya no está, era de brindar ese valor agregado a residuos, ¿no?, y poder generar, ¿no?, fuentes de
económicas, ¿no? Para las poblaciones locales. Y pues bien, se sustentó esa tesis. Y ya cuando termino, ¿no? Ya cuando obtengo el título, decido irme a Francia. Entonces, en Francia, esta fue la foto del primer día que llegué a Francia. Recuerdo que había llevado mi casa, o sea, llevé todo por si acaso. Ver la Torre Eiffel para mí fue bastante impresionante porque lo había visto en mis libros de francés, en cuentos, en películas, pero a mí sí me impresionó demasiado. Estaba pero feliz de haber llegado a ese país. Y también pues pude presenciar, ¿no? Esta multiculturalidad que hay en esta ciudad, en París. Vi por primera vez cómo las mujeres usaban el velo, ¿no? Una comunidad o una parte de mujeres musulmanas, o también llegué a ver a las mujeres con burka, ¿no? Cosa que personalmente también te aporta mucho cuando tú tienes este tipo de viajes, ¿no? No solamente se trata de aprender a nivel académico, sino también a nivel personal, ¿no? Qué tanto tú puedes entender la idiosincrasia de otras culturas para poder, digamos, también trabajar mejor tus proyectos mañana más adelante, ¿no? A nivel profesional o en tu vida. Entonces, esta es una vista de París, una vista saliendo de la estación de trenes. Estos son los famosos TGV, que son los trenes que pueden recorrer muchos kilómetros en poco tiempo. Y pues también en Francia se dan cuenta que la gastronomía peruana se extraña mucho, que fue mi caso. Si bien es cierto, se come muy bien en Francia, pero cuando eres estudiante creo que tienes que aprender a sobrevivir con lo que hay. Entonces, en cuanto a mi tema de investigación, y seguramente muchos de ustedes se han interesado porque iba a hablar de la conservación de bosques, pues mi interés, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes, por qué me intereso en ingeniería forestal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empiezo ya a averiguar, estando en la carrera, de qué se trataba esta ingeniería, ¿no? Yo me doy cuenta de que había toda una necesidad de proteger los bosques. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de deforestación, de tala indiscriminada, de cómo para asentar, ¿no? Asentarse una comunidad tiene que quemar los bosques, tiene que talarlos para hacer minería ilegal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, cuando están cortando los árboles de este bosque, ¿no? En este caso para explotar, para extraer el mineral que viene a ser el oro, ¿no? Entonces son fotos de Madre de Dios. ¿Qué pasa cuando uno corta el árbol? Pues cuando cortamos un árbol, ya ustedes se imaginarán qué puede pasar con toda la fauna que existe, ¿no? Con todos los animales. En este caso vemos a un monito, o sea que al cortar su árbol pues se quedaría sin soporte, sin un refugio, ¿no? Es por ello que ya el Estado está trabajando en divulgar el conocimiento, ¿no? A toda la ciudadanía a través de las monedas, en este caso el oso andino, para hacernos más conscientes de los recursos naturales, ser más conscientes de la importancia que tienen tanto nuestros bosques como toda la fauna y flora que albergan, ¿no? Imagínense, cuando cortan los árboles le estamos quitando casita o soporte a un tucán, o muchas veces es el lugar donde las aves hacen sus nidos, ¿no? Entonces, hay que también entender que un árbol sirve como un filtro natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos familiarizados, ¿no? Con el humo de los carros, vemos cómo sale tanto humo de las diferentes industrias, y todo este humo va a ir a la atmósfera, ¿no? Y en la atmósfera hay un gas tóxico que viene a ser el dióxido de carbono, y es tóxico porque lo tenemos en altas concentraciones, ¿no? Entonces, el árbol, en su proceso biológico que necesita para vivir,
se llama la fotosíntesis, va a recibir este dióxido de carbono y lo va a transformar en oxígeno. Entonces, es ahí la importancia de conservar nuestros bosques, porque también al cortar los bosques, además de ver toda la parte, digamos, biológica, ¿no? Natural, de vida, de refugio de flora y fauna, pues también estamos quitando este filtro natural a la humanidad. Ojo con eso. Bueno, esto es cómo se da la fotosíntesis. Ahora, en mi, digamos, mi interés de conocer más, ¿no? Cómo es que conservan los bosques países como Francia, en este caso, y aprender de ellos, es donde yo decido emprender ese viaje, ¿no? Irme hasta Francia para un poco aprender de ellos y luego venir con esa información a Perú y poder transmitir eso y ver de qué forma nosotros podíamos, así como ellos salieron adelante gracias a todo ese desarrollo que tuvieron conociendo sus recursos, pues me voy a Francia y hago diferentes prácticas profesionales ya, ¿no? Acá fue unas prácticas que hice en el Centro de Investigación de la Uva. Existe este Centro de Investigación de la Uva porque, como sabemos, Francia es uno de los países que vende vino al mundo, ¿no? Entonces, como país le interesa vender su producto de calidad. Entonces, la parte de investigación científica es bastante fuerte, ¿no? Es un pilar para el desarrollo económico del país. Y acá yo trabajé en un experimento, ¿no? Que consistía en estudiar las raíces de los pies de uvas, ¿sí? De estos arbolitos de uva, de estas plantas de uva. Estudiaba las raíces para ver finalmente cuál era la cantidad de agua necesaria, ¿no? Según la cepa que yo estaba estudiando, para generar una mejor concentración de taninos y otras características y hacer un buen vino. Después hice otras prácticas, ¿no? Donde tenía que hacer muestras de árboles, ¿sí? Acá vemos cómo un árbol ingresa a un tomógrafo. ¿Para qué? Para justamente evaluar la calidad de la madera. Y acá vemos un individuo de un árbol de roble, ¿sí? Que es una especie europea bastante valorizada. Entonces, en esta investigación, en este experimento, nosotros estudiábamos, ubicábamos en qué momento crecían las ramas, ¿no? Para poder darle digamos, si necesitaba luz, le brindábamos más luz, si necesitaba menos luz, o sea, todos estos ensayos científicos para obtener maderas de mejores calidades. Entonces, hasta ahí ya me había, digamos, ya había descubierto un poco de cómo funcionaban los bosques a nivel fuera, ¿no? A nivel grande, a nivel de lo que veo. Pero yo quería saber qué relación tenía, ¿no? La presencia de un bosque con la cantidad de agua que podía haber en un río, ¿no? O sea, me intrigaba saber qué pasaba ahí. Y entonces, cuando terminé la maestría, me fui por otras prácticas a Luxemburgo, y en Luxemburgo pude trabajar en un proyecto, ¿no? de investigadores donde hacíamos muestras, ¿no? Para ver cómo los diferentes, digamos, la presencia de un bosque podía aumentar o no la calidad de agua que salía en este caso, a una cuenca, ¿no? En este río. Bien, entonces hasta ahí ya había visto bosques, ya había visto cómo funciona la relación bosques-agua, entender un poco mejor todo este mundo hídrico que a mí me interesa. Sin embargo, quería saber qué pasa debajo del suelo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué existe un árbol? ¿Cómo se alimenta? ¿Quién lo ayuda? ¿No? Y entonces, en ese afán es donde me intereso en la microbiología de los suelos. Yo quería saber quiénes viven en el suelo, quiénes ayudan a los árboles a ser quienes son, ¿no? Porque si nosotros, o si ustedes se ponen a pensar, el suelo, además de ser
digamos, el huésped, ¿no? Es el responsable de tener todos los alimentos que consumimos a diario, pues también gracias a una presencia de suelo, pues se puede cultivar algodón. Y el algodón, pues si ustedes ven sus prendas, ¿no? La mayoría pues tiene ropas vestimenta de algodón o en gran porcentaje. Entonces, el suelo va a cumplir un rol enorme. Acá solo he mencionado algunos ejemplos. También si ustedes se ponen a pensar los muebles de su casa, la cama donde duermen, la silla donde están sentados, pues necesita madera para su fabricación. Y para necesitar madera, pues necesitamos tener árboles en buenas condiciones. Y para que los árboles crezcan, necesitamos tener suelos sanos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros también hablamos de materiales de construcción, pues necesitamos arena u otros minerales que provienen del suelo para que esto se lleve a cabo. Asimismo, como mencioné, el suelo permite secuestrar el carbono que está presente en la atmósfera y evitar que éste siga, digamos, contaminándonos, ¿no? Entonces también viene a ser un filtro gracias a la presencia de estos árboles. Entonces, lo que se quiere evitar, ¿no? Es llegar a tener suelos de esta forma. Entonces, ¿qué hace un científico? Se hace preguntas. El científico todo el tiempo se va a hacer preguntas, ¿no? Y ya como tenía una formación de ingeniera, pues quería complementar esta parte, digamos, más estructurada que tiene un ingeniero, ¿no? En buscar soluciones ya, con esta parte de la reflexión científica, ¿no? Y poder complementar ambos y llegar a hacer estudios un poco más profundos, más sustentados, ¿no? Es por eso que ya terminando la maestría en Francia y extrañaba regresar a Perú, postulo a una beca en cotutela, ¿no? Había una opción de beca para hacer el doctorado ya, que podía ser una parte del estudio en Perú y otra parte del estudio en Francia. Entonces me interesé en esta especie forestal, la tara, que tiene una gran importancia económica, social, ambiental en nuestro país. Y es por eso que me intereso en toda la parte microbiológica de los suelos de la tara, ¿no? Entonces yo venía a Perú, llevaba mis semillas, mis frutos de vaina, mis frutos de tara, perdón, y suelos al laboratorio donde yo trabajaba en Montpellier, en Francia, y allá me encargaba de hacer todos mis experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué observaba yo en el microscopio? Observaba cómo eran las células de las raíces y poder identificar, en este caso, unos honguitos que beneficiaban y permitían que el árbol pueda obtener mayor cantidad de nutrientes y agua para vivir. Pues ya como ustedes han podido ver, ¿no? Ya cómo empezó todo, ¿no? Empezó primaria, secundaria, universidad, la maestría, el doctorado, pero en mi decisión propia, ¿no? La maternidad sí era una opción. Ahora, pues, una persona es libre de decidir, ¿no? Sin embargo, para mí era una opción, y es entonces que ya al terminar el doctorado, nace Juliette, ¿no? Juliette nace cuando yo ya había, digamos, durante el periodo de gestación, ¿no? Cuando yo esperaba a Juliette, me permitió escribir la tesis doctoral, ¿no? Entonces, todo este tiempo para mí fue bastante productivo, por decirlo así, porque ya no tenía todos mis experimentos que normalmente tenía en el laboratorio, porque ya los había terminado, ya me tocaba la parte de escribir, y pues mientras esperaba los 9 meses del nacimiento de Juliette, pues tenía ese tiempo para poder redactar la tesis del doctorado, con todos los resultados que yo había obtenido gracias a los experimentos, ¿no? Y finalmente yo logro sustentar cuando Juliette ya tiene 2 añitos. Entonces, para las que dentro de su carrera como ingenieras, como
investigadoras científicas, ¿no? Por ahí nace esa opción de la maternidad, pues finalmente no es un obstáculo, ¿no? Es al contrario, yo creo, un acompañamiento que necesitas tú también verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí, Juliet es parte de mí, de mi vida. También participé en Clubes de Ciencia, que es otro programa que busca difundir ciencia acá a chicos y chicas, ¿no? Jóvenes de pregrado. A veces llevo a mis reuniones a Juliet o a veces pues comparto momentos solo con ella. Y bien, explicarles además que cuando uno sale a estudiar, ¿no? Ya sea si ustedes van a otra ciudad dentro del Perú o al extranjero, no todo es académico, ¿no? En mi caso, pues estar en Francia me permitió conocer diferentes culturas, diferentes nacionalidades, ¿no? Pues me encontré con grupos de franceses, suizo, japonés, chino, perdón. Eh, y también había toda una comunidad peruana, ¿no? Que se formaron lazos muy bonitos, a veces bastante solidarios, donde nosotros como estudiantes peruanos también no teníamos grandes recursos económicos y nos apoyábamos entre nosotros en albergarnos, ¿no? En viajar a veces mochileando. Y pues había una bonita comunidad peruana, teníamos a los amigos franceses, españoles, ¿no? Como les digo, de diferentes nacionalidades. Como ustedes pueden ver, y bueno, estoy acá al medio de la foto, y hay mis amigos, digamos, de África, ¿no? Conocí ahí países que yo no había conocido estando en Perú, sinceramente. Eh, Tenía amigas de Senegal, de Congo, de Camerún, de Ghana, de Marruecos, ¿no? De Suiza y pues los amigos franceses, ¿no? Y acá también es donde nosotros, los peruanos, cuando salimos a estudiar al extranjero, somos de cierta forma embajadores porque llevamos también nuestra cultura, ¿no? Les enseñamos que el Perú no solamente es Machu Picchu, que el Perú no solamente es la parte andina, sino también es Amazonía, es costa. Eh, Algo que tal vez los franceses cuando me decían, pero en Perú, para mí Perú es Machu Picchu, y no, o sea, ellos no sabían que Perú tenía playas, que Perú también tenía y compartía el Amazonas con Brasil, ¿no? O sea, teóricamente sí, pero en su mente, ¿no? Había un estereotipo, estoy hablando de la mayoría, ¿no? Que Perú representaba pues solamente fotos postales, ¿no? Entonces acá es el rol de los peruanos de ir, ¿no? Como embajadores a mostrar lo mejor del Perú, de nosotros. Acá estábamos enseñándoles a bailar, no recuerdo si fue guayno o salsa. Y así como tú puedes viajar, ¿no? Yo menciono Francia porque fue mi caso, pero pueden ser otros países, puedes viajar dentro del país a diferentes ciudades. Bueno, en mi caso también, al terminar mis estudios en Francia, pude ir a Luxemburgo. Acá pues me moría de frío, ¿no? Las temperaturas llegaban hasta -17, -20, y eran pues temperaturas muy extremas a veces, ¿no? O sea, ustedes cuando abren su frigider es -0, ¿sí? En promedio. Pero cuando ustedes van ahí es -20, o sea, estamos hablando ya de temperaturas inferiores a 0. También pude viajar a otros en este caso me fui a Mónaco, ¿no? Que es una monarquía que está dentro, está cerca a Francia. Pude visitar el Vaticano, fui a una misa que la dirigió el Papa, pude ver al Papa en persona, fui a Roma también, fui a Bruselas, a Bélgica, pude conocer el famoso Manneken Pis, la cultura belga, ¿no? También tuve la suerte de conocer Japón, ¿no? Conocí ciudades como Nagoya, Kioto,
Y bueno, eso ha sido mi compartir hacia ustedes. No sé si tienen preguntas. Eh, Hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchas, China? Sí, te escucho, Álvaro. ¿Qué tal? Bueno, sí, hay algunas preguntas. Te voy primero a agradecerte por compartir esta linda experiencia de vida profesional, ¿no? Y sobre todo, bueno, cómo has ido avanzando ¿no? A nivel profesional y en un campo tan complejo, ¿no? Justamente nosotros sabemos que, bueno, según cifras del CONCITEC, solo el 10% de mujeres se animan a seguir alguna carrera de ingeniería. Cuéntanos cómo fue tu caso. ¿Eran muy pocas las chicas en la facultad? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Cómo te animaste por elegir una carrera de ingeniería en un área que ahora, bueno, claro, hay más presencia de mujeres, pero en ese tiempo y según las anécdotas que has contado que lograste manejar 50 personas, ¿no? Sí. Varones, todos, nos gustaría conocer un poquito ese enfoque. Bueno, yo tuve la suerte que en mi promoción sí estábamos equilibradas, ¿no? Cuando fuimos a campo, pues éramos en promedio, éramos la mitad, creo que éramos 23 y éramos 11 por ahí. Entonces, sí, dentro de forestales sí había una población femenina, digamos, promedio, ¿no? Comparada a los varones, pero sí, como lo mencioné, hubieron ciertas como, para mí, dentro del estereotipo, porque yo no conocía en qué consistía la carrera, ¿no? Manejar una motosierra o lo que mencioné, dirigir varones, para mí todo eso era nuevo, ¿no? Porque no estaba familiarizada con ello. Entiendo. Y bueno, es interesante lo que mencionas de ser embajadores del país, ¿no? Cuando uno está fuera ¿no? de Perú y que a veces solamente uno piensa en Machu Picchu, pero hay playas, hay otras partes de nuestra cultura. ¿Cómo te animaste a viajar a otro país en donde estarías sola, lejos de la familia y amigos? ¿Qué te motivó? ¿Fue por los estudios, por una beca o tú habías proyectado viajar? Ujú. Bueno, esa es una pregunta bastante, yo creo, profunda, ¿no? De hecho, cuando yo era chica, tuve la suerte de estudiar francés, ¿no? Digamos, fue por accidente de alguna forma, ¿no? Y gracias a esta familiarización y tenía muy buena profesora de francés que nos trataba con mucho cariño, creo que eso ayudó mucho a que a mí me guste ese idioma. Entonces, cuando ya grande, ¿no? Porque no es lo mismo, no porque sales estudiando francés ya puedes ir al país y vas a entender todo, no. Entonces, ya grande decido estudiar por mi cuenta el francés, ¿no? Bueno, tenía el apoyo de mis padres y sobre todo porque yo tenía un país de sueños y uno de mis países de sueños siempre fue Francia. Entonces dije, si algún día yo puedo, y la agraria, ¿no? En este caso, como ejemplo de Universidad Nacional, tiene mucha difusión por sus convenios, siempre veía yo por el comedor universitario becas en Corea, becas en Inglaterra, becas en Francia, y pues cuando vi Francia, yo estaba ahí, primera, informándome de cómo hacer, ¿no? O sea, el idioma francés lo estudiaste desde la escuela prácticamente. Sí. Sí, lo estudié desde el colegio. Ah, mira, qué bonito. Es un idioma bastante difícil, pero muy bonito. Y en tu caso, en las charlas de las científicas que te han antecedido, ¿no? De este siglo de conocimiento científicas, notamos que es muy usual viajar siempre a estancias fuera de Perú, al extranjero. ¿Por qué es importante esta movilidad para los investigadores, salir del país? ¿Qué puedes opinar sobre eso? Yo creo, y gracias por la pregunta, yo creo que hay que salir a aprender, ¿no? O sea, la vida es un constante aprendizaje. Yo creo que siempre vamos a aprender de todas las situaciones y aprender de quienes ya lo han hecho, ¿no? Aprender de cómo vienen ellos desarrollando investigación en ciencia, diferentes ciencias, ¿no? En mi caso fue ciencias forestales, ciencias biológicas. Entonces siempre tuve esa curiosidad, inquietud
de salir. Entonces yo sí, a los jóvenes que me están viendo, ¿no? Los invoco, los invito a que busquen becas, ¿no? A que ustedes, a través de sus profesores de colegio, de universidad, de pregrado, pidan, muestren su interés, profesor, profesora, me gustaría, quisiera profundizar este tema, ¿qué país me recomienda, no? Es importante que salgamos, aprendamos y regresemos a compartir lo que hemos aprendido. Sí, sí, es verdad, ¿no? El poder viajar, el poder conocer otras culturas, ¿no? El poder, y sobre todo regresar al Perú y traer todo ese conocimiento y aportar, ¿no? Y bueno, supongo que en este contexto es importante el conocimiento de otros idiomas, ¿no? Para una carrera científica. ¿Qué podrías recomendar a los jóvenes, a los escolares en este caso, sobre Sí, los idiomas, ¿no? claro, de hecho, saber idiomas es una gran herramienta, ¿sí? En mi caso, yo estudié mucho el inglés, ¿no? Yo ya estaba en un nivel casi avanzado, pero cuando yo decido viajar a Francia, tenía que sí o sí pasar un examen internacional, ¿no? Por la Alianza Francesa. Entonces, en mi caso, yo estudié más el francés porque ese era mi, digamos, mi hobby, ¿no? Ya anteriormente había postulado para una beca a Estados Unidos por estos cortos trabajos, pero me rechazaron la beca. Entonces dije, ya, Estados Unidos no es Francia. Entonces, como jóvenes, los invito a que prueben todo el tiempo, ¿no? Que no se queden con las ganas, con las dudas. O sea, algo que no dije es que finalmente yo cuando decido irme a Francia fue gracias a un crédito educativo, ¿no? Porque mis papás no contaban con ese dinero. Entonces, es ahí donde, gracias al apoyo de mi papá, ¿no? Que me decía, anda, hija, no importa, y finalmente pude pagarlo, ¿no? Lo pagué porque, bueno, cuando uno quiere, tiene que buscar todas las opciones. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Y, bueno, hay una pregunta un poquito más personal, familiar, pero tienes una hija pequeña, la hemos visto en las fotos de la presentación que has hecho. Ujú. ¿Cómo haces en general para compartir el tiempo de mamá, para la crianza y a la vez desarrollar una tarea de investigación, ¿no? Mencionaste que estuviste estudiando incluso cuando estuviste gestando, y realmente eso es muy inspirador para las niñas, las adolescentes que siguen, ¿no? Y yo creo que sería muy bonito conocer tu experiencia, fue muy difícil. Claro, vas por el lado de que te apasiona, ¿no? Lo que habías comentado, de lo que en Sí. principio donde estudiaste, lo que estudias, ¿no? Sí, claro, o sea, en mi caso fue una opción que yo quería y también ya estaba digamos, ya muy madura en la idea, ¿no? Sin embargo, no vería la maternidad como un obstáculo en cualquier etapa como mujer, porque si al final tú lo has decidido, creo que es importante acá también pedir ayuda, ¿no? O sea, está la familia, puede haber toda una red que ahora se llaman las tribus, ¿no? Donde compartir con otras mujeres que también estén pasando por esa etapa, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que pedir ayuda cuando ya no puedes más. Entonces, en mi caso, pues tuve la suerte de tener apoyo en ese momento, pero sí tenía que estudiar porque necesitaba, yo decía, cuando nazca Juliet, yo tengo que tener un trabajo, entonces siempre como que iba visualizando todo antes de que ella nazca, ¿no? Entonces, tal vez ahí es una pregunta que va a depender mucho de las personas, ¿no? En mi caso casi siempre suelo ser programada, pero así no lo seas, creo que la carrera en la que estudies, en ingeniería, tienes que tener mucha programación y como si en el campo de la ciencia también todo es prueba-error, ¿no? Prueba-error, prueba-error. Y nada, creo que es parte de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, China. Quizás tus palabras finales, algún mensaje que quieras dejar a las niñas, a los adolescentes que se animen por estudiar las carreras de ingenierías, ¿no? Desde tu experiencia amplia, ¿no? Y todo lo que nos has contado esta tarde. Sí, Álvaro, antes de cerrar, tal vez acá hay una consulta o un comentario en Zoom. Me dice, las investigaciones que usted realizó
de las investigaciones que realizó, ¿cuál de ellas fue más satisfactoria para su carrera? Ah, claro. Bueno, yo diría que todas, ¿no? Porque compartí mucho también con las colegas, los colegas de esas estancias, pero lo que me apasionó finalmente fue la microbiología de suelos. Excelente. Supongo que también una investigadora, bueno, tiene que leer bastante. ¿Cómo ha sido tu relación con la lectura, con los libros, ya que estamos con un tema de bibliotecas, ¿no? ¿Qué biblioteca Eh, recuerdas que conocías de repente en la universidad, en el colegio, las bibliotecas en Francia que son tan lindas? ¿Qué nos puedes contar un Uy, poquito de eso? mira, te soy sincera, yo en Perú leía porque tenía que pasar los exámenes, ¿no? Y ya donde le cojo gusto a la lectura es en Francia. O sea, en Francia, como tú lo has dicho, las bibliotecas son hermosas. Hay bibliotecas de 2 pisos, 3 pisos, que están como que toda la infraestructura se presta para que tú te sientas cómoda, ¿no? Están todas bien alfombradas, o sea, la gente respeta el ruido, o sea, nadie hace ruido. Hay libros de todo tipo, ¿no? Yo creo que aprendí a amar la lectura. Me falta tiempo para leer realmente todo lo que quisiera, pero fue en Francia, ¿no? Por esta oportunidad que brinda el Estado a todos sus ciudadanos. Excelente. Y desde la escuela, porque mencionaste una parte de que tenías mentores, siempre inspirarse, ¿no? Profesores. Ujú. ¿Recuerdas algún profesor o profesora que te haya inspirado en la carrera que has estudiado? O el área de ciencias de repente, algún curso? ¿Te refieres al colegio o a la universidad? Sí, desde la escuela creo que uno se Ah, va ya. perfilando, ¿no? Sí, yo creo que dependió mucho también de cómo enseña un profesor su curso, ¿no? Qué tan dinámico puede ser. Ya estando en la universidad, yo creo que sí encontré a verdaderos mentores, ¿no? Ellos fueron para mí pieza clave en todo este camino y hasta ahora sigo teniendo mentores, ¿no? Que ya son a veces amigos cercanos. Muchísimas gracias entonces por participar y compartir este ciclo ¿no? Con especialistas como científica y felicitaciones por tu participación. Antes de Gracias, Álvaro. concluir, gracias, muchas gracias también a todos los que nos han acompañado esta tarde. Queremos dar un agradecimiento especial al CONCITEC, también a Mayra Flores, con quien hemos coordinado estas charlas, este programa, por supuesto, y acceder a científicas y poder conocer su experiencia. Y bueno, les comentamos que todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de Facebook, YouTube y nuestro podcast. Agradecemos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física, y se invita a todos a seguir la programación de actividades culturales de la Biblioteca Nacional desde sus redes sociales. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos.